Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Miedo al potasio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles de un miedo que existe en parte de los profesionales de la salud relativo al uso del suplemento de potasio. Y quiero explicarles la ilógica, la falsedad que hay detrás de ese miedo. El miedo es una condición delicada porque cuando una persona tiene miedo se frisa, sobre todo si uno tiene miedo a lo desconocido. Frank Suárez, Natural Slim, El Poder del Metabolismo, llevamos más de 15 años ayudando a miles y miles de personas a adelgazar, a recobrar la salud, a controlar la diabetes. Cuando una persona pasa por el sistema Natural Slim, o inclusive personas que leen el libro El Poder del Metabolismo, que por su cuenta lo aplican en su casa, pues tenemos miles y miles. Por ejemplo, Natural Slim nada más en Puerto Rico ya ha ayudado a más de 50,000 personas. En otros países pasamos de 100,000, porque pues hay muchas personas que con la sola ayuda del libro, adquiriendo uno u otro producto, pero más que productos, adquiriendo un estilo de vida, un conocimiento, ¿me sigue? O sea, en verdad no hay ningún producto milagroso. No existe ningún producto milagroso, ni suplemento, ni pastilla, ni batidas, de nada. No hay nada milagroso allá afuera. Lo único que es milagroso es tener conocimiento. Uno tiene conocimiento, tiene responsabilidad. Cuando tiene responsabilidad, tiene control. Y al tener ese control, mejora el metabolismo, mejora la energía y mejora la salud. Y entonces eso es lo que dura, el conocimiento. Así que lo que funciona es el conocimiento. Ahora, ese miedo que tienen sobre todo los médicos al tema del potasio, quiero explicarlo un poco y explicarle un poquitito la falsedad que hay detrás de ello, inclusive para los amigos médicos que me estén viendo, pero sobre todo para usted, que sepa realmente que no tiene que tenerle ningún miedo al potasio. Voy a la pizarra un segundito, fíjese, mire. Nosotros en los Natural Slim, que tenemos en México, en Estados Unidos como Relax Slim, en Puerto Rico, próximamente en Bogotá, en Colombia, próximamente en Costa Rica y demás. En los Natural Slim nosotros le recomendamos a una persona que mientras esté adelgazando utilice un suplemento de potasio. ¿Por qué potasio? Bueno, el potasio es un mineral que es esencial al balance del agua, al balance de los líquidos y es esencial al metabolismo. Sin potasio o sin magnesio no se puede funcionar. De hecho, gran cantidad de las personas que tienen alta presión, pues tienen alta presión, primero porque están gordos y segundo porque están faltos de potasio. Muchos médicos saben que cuando una persona tiene alta presión, pues le dicen a la persona no comas sal. ¿Por qué? Porque se sabe que la sal, el sodio, retiene líquido, ¿verdad? O sea, si yo tengo un cuerpo así, ¿verdad?, y como mucha sal, pues la sal, como retiene líquido, aumenta la cantidad de líquido que cabe en el cuerpo ahora, porque lo retiene, y eso sube la presión. Y la presión arterial alta le llaman el asesino silencioso, porque cuando sube la presión, obliga al corazón a bombear mucho más duro. El corazón es un músculo y muchas veces lo raja, y eso se llama ataque al corazón, o sea, lo rompe. Entonces, hay que evitar la alta presión. Entre las personas diabéticas, por ejemplo, los diabéticos, ¿no?, las estadísticas, por lo menos en Estados Unidos, diabéticos, ¿okay?, la estadística es que entre los diabéticos aproximadamente el 62% padece de alta presión. Entre las personas obesas, que no son diabéticos, aproximadamente el 48% padecen de alta presión. O sea que el problema de la alta presión verdaderamente sí es un problema, tanto para los diabéticos como para los obesos. Toda persona que adelgace empieza a bajarle la presión. Ahora, vamos a ver por qué alguien tendría que tenerle miedo al potasio. No hay que tenerle miedo al potasio. Mire cómo funciona el potasio en el cuerpo. Fíjese, todas las células del cuerpo, todas, dentro del cuerpo lo que tienen es mucho potasio. El símbolo de potasio es la K. Y fuera de la célula lo que hay es mucha sal, sodio. Esta es la forma en que está hecho el cuerpo. Las células por dentro tienen potasio. Fuera de la célula, en lo que llaman el líquido extracelular, es sodio. En la pared de la célula aquí hay una cosa que se llama la bomba de sodio, potasio.
Esa bomba es una bomba de verdad, es una bomba como una bomba para sacar agua de un barco que se está hundiendo, ¿no? Esa bomba lo que hace es que la sal que se cuela aquí dentro, esa bomba empuja la sal hacia afuera y el potasio que hay afuera, esa bomba mete el potasio hacia adentro. Quiere decir que usa energía, que es el ATP que se produce en el mismo metabolismo. Cuando la persona tiene buen metabolismo, toma agua, come bien, pues esa bomba se activa. Cuando se activa, lo que hace la bomba es que mete hacia adentro el potasio y saca hacia afuera la sal. Y así mantiene el balance del cuerpo, ¿no? Una persona que tiene alta presión, pues va a tener una situación distinta. Va a tener una situación donde va a tener algo de potasio y mucha sal dentro de las células. Al tener mucha sal dentro de la célula se hincha porque retiene líquido. Al retener líquido, le sube la presión, porque todo aumenta en tamaño, ¿me sigue? Así que básicamente una de las formas más eficientes que existe para ayudar a una persona a bajar la presión es, número uno, reducir los carbohidratos. ¿Por qué los carbohidratos? Porque cuando usted reduce los carbohidratos se convierten en glucosa. La glucosa fuerza al cuerpo a hacer insulina. Y la insulina le dice a los riñones que retenga la sal. Así que una forma que hay de bajar la presión es reducir la sal. Pero no vale que usted reduzca la sal en la que come si sigue comiendo montones de carbohidratos, porque ese montón de carbohidratos lo obliga a retener la sal. Por lo tanto, le va a seguir subiendo la presión. No va a haber medicamento que se lo pueda controlar. Yo estoy acostumbrado a que una persona llega a Natural Slim o lee el libro Poder del Metabolismo, aplica una dieta más baja en carbohidratos, le baja la glucosa, le baja la insulina, los riñones no retienen la sal y le baja la presión. Ahora, para ayudarle a bajar la presión y a normalizar los líquidos, nosotros le damos potasio. No le damos cualquier potasio, le damos un tipo de potasio que es más absorbible al cuerpo. Esto que se llama Catsorb, este potasio que nosotros llamamos Catsorb, es un tipo de potasio que se llama citrato de potasio, es bien absorbible. ¿Qué pasa? Cuando a una persona le damos potasio, el cuerpo ahora tiene potasio aquí fuera de las células para poder meter aquí dentro y desplazar hacia afuera. El potasio, señores, el potasio es el enemigo de la sal. Potasio y sal son como Dios y el diablo, son contrarios. Usted toma potasio, usted orina la sal. Usted toma potasio, usted orina la sal. Cuando usted se come muchos vegetales, mucha ensalada, las vegetales y ensaladas casi no tienen sal, lo que tienen es mucho potasio. Quiere decir que usted toma un jugo de vegetales y automáticamente empieza a botar la sal. Una persona tiene alta presión, empieza a tomar jugos de vegetales, no del que venden en el supermercado, porque ese tiene sal que se la echan para preservarlo. Es del que usted prepara en su casa, un jugo de pura verdura, como dicen allá en México, de puros vegetales, le baja la presión. ¿Por qué? Porque está lleno de potasio y como el potasio es enemigo de la sal, su cuerpo bombea toda esa sal para afuera, porque al recibir el potasio, cuando el potasio entra dentro de la célula, empuja la sal hacia afuera y al empujar la sal, baja la presión. No hay que tenerle miedo al potasio. Los médicos le tienen terror al potasio por lo siguiente, porque muchas personas que tienen problemas de salud tienen alto potasio, que se llama hipercalemia. Calemia es de la K de potasio. O sea, hipercalemia, que es exceso de potasio en la sangre, es una condición peligrosa. Los voy a dejar hasta aquí y en el próximo episodio les voy a explicar por qué es que el médico está confundido con esto. La realidad es que no hay ningún peligro con el potasio si usted no tiene problemas de riñón y si usted está haciendo la dieta correcta. Si usted no tiene problemas de exceso de potasio en la sangre, que el médico se lo haya dicho, usted necesita tomar potasio. ¿Para qué? Para que ese potasio pueda ayudarle a botar el exceso de sal, que es lo que le retiene la presión, que es lo que sube la presión y lo que le puede matar. Regreso en el próximo episodio, porque la verdad siempre triunfa.